sentido, de que termina todo con las cosas endógenas. Bueno, yo creo que hay que encontrar un buen equilibrio entre entender las determinantes externas, pero también fortalecer las condiciones internas, ¿no? Porque si nosotros partimos de la base de que todas las condicionantes externas están cuidadas y hay muy poco para hacer, terminamos en un discurso que puede ser un poco fatalista. Ahora, como ven, un tono polémico, no sé contra quién, pero polémico. A ver, yo harto de... A ver, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que acabo de escuchar. Por supuesto, en un momento como aquel en el que hoy día vivimos, impulsar procesos de integración, ¿no? De hecho, en su momento alguien lo dijo con una frase que a mí me parece muy elocuente, ¿no? Habló de la necesidad de que América Latina comenzara a hablar con la voz de pueblo-continente. Así lo dijo. Pueblo-continente. Claro. Vivimos en un mundo fuertemente globalizado, unificado, ¿no? Por relaciones económicas que son más que internacionales, son relaciones económicas mundiales, ¿no? Un sistema económico mundial en el que los gobiernos hoy día administran distintos espacios económicos, ¿no? Pero tienen que entrar en una negociación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con poderes económicos que operan con una lógica, ¿no es cierto?, de imposición, de dominio, y que además no son políticamente responsables porque no son gobiernos, son precisamente las transnacionales. Las transnacionales que tienen un poder económico muy superior al de muchos países, ¿no? Muy superior al de muchos países. Entonces, es una situación particularmente compleja, aquella en la que nosotros estamos viviendo hoy día. Yo estoy de acuerdo con que los socialismos que nosotros conocimos fracasaron, ¿no? ¿Quién puede negar? Es una realidad tan clara como esa. Pero eso también es parte del cuadro, o sea, es parte de la reflexión que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué fracasaron esos socialismos? ¿No? ¿Significa eso que no hay más alternativa posible que el capitalismo? Significa que no hay más alternativa posible que el capitalismo. En algún momento yo le leí una entrevista a Carlos Altamirano, el viejo dirigente del Partido Socialista, justificar el camino que había emprendido Chile bajo la dictadura en el plano económico, señalando que la alternativa era caer al cuarto mundo, o sea, quedar completamente al margen, a la deriva, ¿no es cierto?, librado a su propia suerte. Y por lo tanto no tenemos más alternativa como país, periférico, etcétera, no sé, que buscar nuestra inserción en los términos y bajo las condiciones que nos imponen las relaciones de poder existentes en el mundo. No tenemos alternativa, esa es la esencia de ese mensaje. Ahora, yo lo único que puedo reconocer es que la situación es particularmente compleja, precisamente porque el grado de dominio, ¿no es cierto?, de los poderes fácticos que hoy día existen en el mundo es extraordinariamente fuerte. Es extraordinariamente fuerte, ¿no? En ese contexto, una palabra pasada nada más sobre la excepcionalidad de los experiencias asiáticas. En la época de la dictadura, los Chicago Boys incluso escribieron el ejemplo de los países asiáticos como el modelo a seguir, ¿no? Como el lugar hacia el que nosotros debiéramos avanzar. Pero, a mi juicio, la excepcionalidad de estas experiencias asiáticas está fundamentalmente guiada también por un problema político, por una decisión política, así como decisiones políticas que guiaron también los procesos de industrialización en muchos casos, en Alemania, ¿no es cierto?, en Japón. Los países, los tigres asiáticos, inicialmente son precisamente aquellos países que, por su posición geopolítica,
constituían lo que desde la perspectiva norteamericana era el cerco militar contra China y que recibieron un tratamiento especial de Estados Unidos. Especial. No repetible en otras regiones del mundo. Corea del Sur, por ejemplo, que tiene estacionada hasta el día de hoy un contingente muy significativo de tropas norteamericanas que, entre paréntesis, representan una demanda interna significativa que no está presente en cualquier país. Pero Corea del Sur durante muchos años estuvo recibiendo apoyo financiero bajo la forma de donación por parte de Estados Unidos, precisamente para apuntalar allí, ¿no es cierto?, un elemento de contención del comunismo. Entonces, claro, en esas condiciones, más cierto grado de independencia de los gobiernos respecto de la estrategia económica a seguir de los gobiernos coreanos, ¿no es cierto?, permitieron un cierto proceso de industrialización independiente, autónomo, porque también aquí hay que hacer una distinción entre el proceso de industrialización autónomo y el proceso de industrialización dependiente. Bajo decir, Singapur es una plataforma transnacional, simplemente eso, ¿no? Entonces, sí, hay cierto grado de excepcionalidad que se explica por motivos políticos y no por el desarrollo, ¿no es cierto?, espontáneo, o políticamente dirigido, pero con arreglo a una lógica interna, ¿no es cierto?, ciertos procesos económicos. Ahora, el problema, a ver, yo creo que la meta a la cual podemos aspirar, la meta a la que debiésemos aspirar, porque la pregunta por ahí es más industrialización. Industrialización en un solo país. Bueno, efectivamente lo que fracasó en la Unión Soviética fue, ¿no es cierto?, el proyecto histórico staliniano del socialismo en un solo país. Y fracasó precisamente porque ese proyecto histórico de socialismo en un solo país, a lo largo de toda su existencia, se vio fuertemente condicionado por el cerco político, militar y económico del imperialismo, que condicionó sus decisiones también en el plano económico, Gran parte de su, a pesar del enorme esfuerzo de industrialización que allí se realizó, con un alto costo, ¿no es cierto?, humano, y a pesar de los grandes logros que finalmente fueron realizados en el marco de esa experiencia, ¿no? Yo incluso digo, si uno compara los procesos de industrialización, probablemente el proceso que con mayor propiedad cabría calificar de milagro económico es la industrialización soviética, que significó hacer un país, ¿no es cierto?, en una generación, una potencia industrial, en una generación que hubo que enfrentar los rigores de la guerra, la devastación de la guerra, ¿no es cierto?, el sacrificio de millones de vidas en esa guerra, de destrucción material, y que sin embargo en una generación traslada 200 millones de habitantes desde los campos a la ciudad, construir habitaciones, escuelas, hospitales, industrias, fuentes de trabajo para lograr esos 200 millones de habitantes. Entonces, no conozco ejemplos históricos que puedan paragonarse, ¿no es cierto?, un proceso de industrialización tan fuerte como ese. Pero constantemente, ¿no es cierto?, debió estar parte importante de todo ese esfuerzo, no en un aparato productivo orientado a satisfacer las necesidades de la población, sino a priorizar las necesidades de la defensa. Yo me acuerdo, yo estaba todavía en Suecia cuando gobernaba en Estados Unidos el presidente Carter, y se toma la decisión, ¿no es cierto?, de colocar en Europa los cohetes de alcance medio con ojivas nucleares. O sea, técnicamente, en el marco de las negociaciones, ¿no es cierto?, de desarme, eran armas tácticas, pero resulta que estaban a 20 minutos de Moscú, equipados con cabezales nucleares. Es decir, la Unión Soviética vivió a lo largo de toda su historia
un poco por la pistola al pecho. Y precisamente en esa perspectiva, y además, obviamente, ¿no es cierto?, siendo el gran elemento de atracción, ¿no es cierto?, sobre el consciente y subconsciente de la población, la capacidad de los centros capitalistas, no del mundo capitalista, ¿no es cierto?, de mostrar su cara próspera, ¿no?, su cara rica, ¿no es cierto?, en variedad de bienes de consumo, que no estaban presentes en los países que estaban haciendo un enorme esfuerzo de industrialización en Europa Oriental. Pero el problema, a mi juicio, es político. El problema es político, no económico. Económicamente nosotros sabemos exactamente cómo es el capitalismo, cuáles son, digamos, las dinámicas de desarrollo inherentes, ¿no es cierto?, a la lógica del capital. En el marco del capitalismo, toda acción se emprende sobre la base de una expectativa de valorización del capital. Ese es el criterio de racionalidad dominante. Y sabemos a dónde conduce a la centralización, ¿no es cierto?, a la concentración del poder económico y con ello del poder político, pero además, en esta lógica de una valorización insaciable, ilimitada, ¿no es cierto?, conduce también a la destrucción del medio ambiente, conduce a la depredación del medio ambiente, conduce, en definitiva, a nuestra propia autodestrucción. Si el índice con el cual vamos a medir, ¿no es cierto?, el éxito o fracaso de una economía es el crecimiento constante, ¿no?, infinito, en un mundo finito, materialmente finito, entonces estamos en problemas a corto, mediano o largo plazo. Y yo diría, como lo indican, ¿no es cierto?, todos los estudios hoy día de Naciones Unidas del panel intergubernamental de cambio climático, a relativamente corto plazo. Sabemos lo que es la lógica del capitalismo, ¿no? Entonces, en el marco del capitalismo, ¿podemos aspirar a dominar, a tornarnos salvajes, ¿no es cierto?, esta dinámica? Claro que podemos. Y sí podemos hacerlo. Pero esa no es la solución. No es la solución. La solución es cambiar el criterio de racionalidad económica, como que opera el planeta, la economía mundial. Y esto, o sea, que es difícil. Claro que es difícil. Supone un desafío político de una dimensión difícil de aclarar. Extraordinariamente difícil de aclarar, pero yo no veo alternativa. Obviamente la solución no está en seguir industrializando el planeta, porque si seguimos industrializando el planeta, estamos simplemente acelerando nuestra propia destrucción como especie, ¿no? O sea, tenemos más capacidad industrial de la que necesitamos como especie hoy día en el planeta, hoy. Por lo tanto, no necesitamos más industrialización. Lo que necesitamos es democratizar la economía. Es democratizar la economía, es democratizar la sociedad en todos los planos, en todos los aspectos. Lo que hoy es monopolio, ¿no es cierto?, de un grupo cada vez más reducido, de estos poderes fácticos, que imponen sus condiciones a todo el planeta, a toda la humanidad, que mantienen en condiciones de vida medievales, ¿no es cierto?, a un tercio de la población del planeta, cuando los recursos materiales son más que suficientes para evitar ese escándalo. ¿No? Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Y eso solo tiene una solución política. Política, vale decir que la población, la sociedad civil, la población del planeta, obviamente no al unísono, porque eso no ocurre. Los escenarios de acción política son siempre nacionales, ¿no? Pero en un espacio nacional versus otro, más otro, poder ir efectivamente haciendo prevalecer un principio de racionalidad económica distinto, radicalmente distinto. No la valorización del capital, sino la valorización de la vida humana, de las necesidades de las personas, de sus derechos, incluidos los derechos de la humanidad a lo que es legítimamente patrimonio de la humanidad, los conocimientos adquiridos, las capacidades productivas que hoy existen, son fruto de un largo proceso de desarrollo y creación de conocimientos colectivos, y que hoy día están en poder, ¿no es cierto?, de pequeños grupos capitalistas.
incluso se escandaliza, ¿no es cierto? Si alguien incluso publica un libro